Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar hasta el final. Nos compete a la profesora Lucely y a mí hacer el cierre de esas jornadas con un tema que pensamos, lo pensé realmente yo en el sentido no tanto exclusivamente de la obra del profesor, tengo que confesarlo, sino en lo que la obra del profesor había continuado en el INER. Era más como en ese sentido. Y decidimos, eso sí, entre la profesora y yo, hablar de una categoría y de una línea de investigación que fue muy fructífera. Me contaba ya hace un minuto, antes de comenzar el INER y hasta hace cuestión de 10 años menos, o sea, fueron más o menos unos 20 y tantos años de producción académica alrededor de la categoría de localidades. La profesora, todos la conocemos, hizo parte fundacional del INER, donde se hicieron los primeros estudios de localidades, y ahí me correspondió, por cuestiones de la existencia, hacer el último proyecto con la categoría de localidades, que se llamó Orden Locales, que lo hice con Clara García y Alambura, y ya lo suelto mejor. Y entonces queremos como un poco hablar de ese inicio de la categoría de localidades, cómo se estudian localidades y luego cómo se terminó haciendo. Es como la idea nuestra, como mostrar un poco ese panorama, básicamente. Entonces, bueno, profesora. Buenas tardes a todos, muy rico tenerlos acá. Creo que más que un evento académico es, por un lado, el homenaje a Hernán, pero también es no solamente a él, sino a los que estamos acá un poco, que nos toca lo que vamos a decir y que de alguna manera lo hemos vivido de una u otra manera. Y eso me parece que es muy importante, porque no es solamente la memoria de alguien que no está físicamente, pero que sí está con nosotros en muchas de las obras que hemos hecho. Y yo quiero empezar esta parte de los estudios de localidades desde la identidad con una palabra. Ya hemos dicho hace rato, se la he oído a algunos, la he visto escrita, y esta semana cuando yo dije, bueno, ¿yo qué tengo que decir de localidades? La primera palabra que me surgió fue el legado. Y pienso que es una palabra que es muy importante. ¿Por qué? Porque el legado de alguna manera se refiere a cosa material e inmaterial que se deja en testamento o se transmite de generación en generación. El legado pasa de una persona a otra, un bien, una función, una capacidad. En la Roma antigua era el lugarteniente de un gobernador o de un jefe de la legión romana, y me pareció muy importante porque de alguna manera yo tuve una herencia de Hernán, fueron los estudios de localidades, de él aprendí mucho, trabajamos, creo que también he custodiado, cual lugarteniente como en la legión romana, muchos de esos estudios y lo que se ha hecho en los trabajos de localidades. Y por eso ese legado para mí, o esa palabra, fue significativa, y vi que coincidía, o por lo menos era significativa en este momento. Yo voy a mirar, digamos, como la reflexión de Hernán, más que algunas anécdotas y algunos elementos importantes de lo que significó, sino un poco como esa trayectoria. Yo creo que es muy importante, porque cuando uno lo mira ya, digamos, retrospectivamente de lo que eso significó, uno ve que es una vida dedicada a reflexionar sobre ciertos temas y la importancia que eso tenía para él, para muchos investigadores, algunos que veíamos en eso una reflexión importante, como el caso mío, que veníamos de pueblos y que veíamos que era una forma también de preguntarnos por nosotros mismos en una ciudad. Y creo que hay como muchos elementos también personales y sentimentales frente a ese tipo de temas. Entonces, un primer tema tiene que ver con la trayectoria de los estudios de localidades. En el INER, pues directamente hay como varias etapas que se implementaron o se trabajaron. Una primera que fue desde el año 87, cuando era todavía el Centro de Investigaciones, el CENIX, que fue un poco el nicho inicial del INER, hasta el año 95, donde nosotros desde la región nos preguntábamos por lo local. Y ahorita miramos en detalle.
Hay un segundo momento y es que empezamos ya a mirar ese concepto de localidad y de identidad como tal, cómo explicarse o cómo tratar de entender esas localidades desde su propia identidad de sentido de pertenencia, y fue un trabajo que se hizo más o menos entre el 96 y el 2000. Y un tercer momento, que es más o menos del 2001 al 2002, donde empezamos a preguntarnos y a hacernos preguntas de cómo se configura lo local, no solamente desde la identidad, sino desde otras reflexiones, desde otras preguntas, como vamos a mirar en algunos de los trabajos. Y finalmente vimos que hacia más o menos 2007, 2011, 10, 11 más o menos, es una pregunta por lo local, pero también los procesos de globalización. Y ahí entran como dos periodos. Uno es que lo local hace parte ya de unos territorios más amplios, no ese territorio o esa escala micro que veníamos nosotros pensando. Lo local puede ser un continente, lo local puede ser un país, una parte de un país con respecto al mundo. Entonces ya ese concepto de local en todos sus análisis que se hacen internacionales tienen otra connotación muy distinta en esas escalas territoriales, y que de alguna manera nosotros también empezó a replantearnos, a trabajar, y que finalmente pues quedó ahí, digamos que no lo logramos desarrollar. Y además pues un momento muy importante cuando también lo local, y específicamente pues mexicanos, algunos de otros países empezaron a pensarse también lo local desde si lo local se iba a preservar o no en un proceso de globalización, y qué se preservaba. O sea, no solamente de las industrias culturales, sino eso local iba a tener muchos impactos desde la globalización o no los iba a tener. Yo creo que esas fueron de las últimas reflexiones que hicimos en el grupo de localidades y de ese trabajo que se hizo inicialmente. En esa trayectoria hay un asunto muy importante que fue el año 1983. En el año 83, un grupo de académicos, en los que estaba el mismo Hernán, estaba Germán Ferro, Víctor Álvarez, Blanca Inés Jiménez, María Teresa Arcila, Juan Guillermo Múnera, Julián Estrada, Luz Eugenia Pimienta, estaba yo y Clara Aramburo, y en ese momento se configuró un grupo para pensar el oriente antioqueño. Y empezamos a pensarlo desde las regiones. Eso se concentró específicamente en FAES, y la pregunta de reflexión era la cultura en el oriente antioqueño, pero tenía un elemento muy importante, y era la obra de doña Virginia Gutiérrez de Pineda. Cuando ella se preguntaba sobre esa cultura antioqueña, entonces decía, bueno, ¿cuál es? Apliquémosla a oriente y pensemos sobre todo el municipio que más nos impactó y que más trabajo hicimos fue en Sonsón. Digamos, desde ese proceso de colonización, desde esa configuración, de ese sentido de identidad tan fuerte, empezamos a trabajar en municipios como Sonsón, el mismo Río Negro, Concepción, otros municipios, con la financiación del Instituto Colombiano de Antropología, en la cual pues hicimos un trabajo bien interesante de la región del Oriente Antioqueño, preguntándonos por la identidad y el sentido de pertenencia de estos pobladores, en su localidad y con respecto a la región del Oriente Antioqueño. ¿Qué significaba ser oriental? ¿Qué elementos habían allí que permitían, a pesar de unos localismos tan fuertes, poder pensarse como región? Esa fue una primera experiencia que me parece que fue muy valiosa, un trabajo muy interesante, y en el cual Hernán aportó muchísimo desde esa identidad, ese sentido de pertenencia y ese llamado desde la cultura y del trabajo que habían hecho tanto doña Virginia como el mismo Roberto Pineda Giraldo. En el año 87 se programó, se financió por parte en ese momento, pues como decía yo, desde el CENIT, que en el 89 ya empieza como INER, el proyecto de determinantes culturales y para la planeación de las regiones de los ríos Negro y Nare. Para Cornar empezamos a hacer un trabajo de planeación muy significativo, y allí empezamos a pensar entonces en la región del Oriente Antioqueño nuevamente. Allí participaron un grupo muy importante con varios componentes. Uno de ellos estaba el componente social, donde estaba Lucía Serna, estaba Luz Ángel Herrera y otras personas. En el cultural estaba Hernán, estaba Clara Aramburo, Alicia Londoño y otros antropólogos posteriormente. En el grupo político estaba María Teresa Uribe, estaba Constanza Toro, y me tocaba a mí también participar allí en ese. Estaba el componente económico, donde estaba Juan Guillermo Uribe. Había un componente metodológico que lo trabajaba Amelia Galeano y otras personas, y después hubo algunos relevos, pero de lo que recuerdo, digamos, de esos grupos, que me parece muy interesante, es porque nosotros empezamos a pensar la región
pero específicamente desde las localidades. ¿Qué papel jugaban las localidades, específicamente Río Negro y Marinilla y sus antiguas jurisdicciones en la configuración del oriente antioqueño? Y a partir de eso escogimos algunos municipios para empezar a trabajar esa connotación o esa importancia. Distintos municipios como fue San Vicente, Puerto Triunfo, que si bien no era el oriente antioqueño, pero era un elemento, hacía parte de la jurisdicción Fornari, y también había hecho parte de San Luis. Trabajamos a San Carlos, Río Negro, Marinilla, El Peñol, no recuerdo los otros, el mismo pues Sonsón. En este trabajo fue muy interesante porque nosotros empezamos a ver que esas localidades eran demasiado heterogéneas, diversas, que a pesar de que se veía como un elemento homogéneo del oriente antioqueño, sin embargo cada una tenía algo específico, y empezamos a preguntarnos como qué era eso específico que tenía cada una de ellas, y después miramos como esas metodologías que se les voy a explicar un poco cómo llegamos a eso, pero que me parece que es un elemento importante. Y posteriormente, digamos, dentro de este elemento de considerar la región como una constelación de localidades, de localismos fuertes, con unos elementos de identidad muy fuertes en muchos de esos municipios, y fue una investigación que terminó más o menos en el año 93, principios del 94, y producto de eso son unos libros que todo el mundo lo llama los libros gris y los libros verdes, ¿cierto? Los verdes fueron unos trabajos mucho más elaborados. Lo gris fue un resumen de ese trabajo de investigación, y por eso la diferencia entre esas dos colecciones de libros que se hicieron en su momento, 26 libros que fueron incluidos así. De esta experiencia previa de localidades en el año 96, en el marco de la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social, surge el módulo de estudio de localidades como un elemento importante. ¿Por qué lo reseño aquí y que me parece que es interesante? Es porque Hernán ya había hecho desde los 90, había hecho un curso con el IFEX de investigación social, que fueron como 400 horas, y él participó como estudiante de eso, y posteriormente fue llamado en el IFEX y con ASCUM en Bogotá a pensar una especialización para los maestros de todo el país, y que esos maestros lo que tuvieran es que se formaran en investigación, justo en un momento en que todavía, digamos que para maestros de colegios y universidades no era tan clara, digamos, esa formación en investigación. Él asistió a eso. 6 universidades públicas empezaron a ofrecer la especialización. Eran la Universidad de Cartagena, la UIS, la Pedagógica de Bogotá, la Universidad de Magdalena, la del Valle, y el INIER por la Universidad de Antioquia. Esa experiencia fue muy interesante porque de alguna manera permitió repensar cómo definir los módulos. Muchas veces fue Hernán, otras veces fue Olga Lucía. Yo también estuve en algunas reuniones de esas en Bogotá, donde intentamos definir cómo sería el programa y el plan de estudios que tendría esa especialización. De eso me acuerdo, y lo traigo aquí como una anécdota, es que después de una de esas reuniones en Bogotá, llegó Hernán y me miró pues con esa risa socarrona que a veces tenía, y me dijo, me citó a la oficina, me dijo, tenemos una tarea. Y yo pues le dije, es que yo desde el INER me ofrecí para que hiciéramos el estudio de localidades. Con toda esa experiencia que tenemos, ¿quién más va a hacer eso? Nadie más en este país sabe de eso. Entonces, como nadie más sabe, hagámoslo nosotros. Entonces me encomendó de que mirara quiénes pudieran trabajar, qué temas pudieran contener, la experiencia que teníamos previa. Estuvimos hablando con María Teresa Arcila, con otros investigadores del INER, y empezamos a mirar esa experiencia metodológica, cómo se revertía en precisamente este módulo de localidades, ¿sí? Que esta es la primera versión, se hizo posteriormente otra, que él alcanzó a corregir justo antes de su asesinato, para mandar una nueva versión que se divulgó por internet. Es de bajada, pues es libre, la gente la puede bajar, ya no era editada, pero que tuvo como una acogida muy importante en los estudiantes. ¿Qué miramos aquí? Digamos, cuál es la experiencia de estos estudios, de los previos y estos que teníamos ahora, y es que tratamos de mirar la localidad de una forma holística y mirar varios componentes, el componente físico, económico, el social, el cultural, la vida cotidiana, y de ahí todos esos elementos se suponía que nos daban una idea de cada uno de ellos, de cómo se iba configurando esa identidad y ese sentido de pertenencia, o sea, cómo esos elementos nos llevaban a definir esa identidad
local y cómo se reconocían las localidades, ¿cierto? Y un poco tiene que ver con esos gentilicios, o sea, cómo la gente, qué es ser sonsoneño, qué es ser marinillo, rionegrero, eso qué significa para ellos, y un poco nosotros como investigadores tratar de develar eso. Y entonces con los estudiantes también tratábamos de mirar que en los estudios identificaran qué significaban esos territorios micro que ellos estaban trabajando, porque después miramos que no era solamente lo local, digamos como mucho más de pueblo o de otras escalas menores, sino que aquí también entonces empezamos a mirar que el barrio, por ejemplo, en una ciudad, y hubo algunos estudios de barrio como vamos a mirar ahorita que se dedujeron de ahí, una vereda, un conjunto veredal, que fueron unos conceptos que de alguna manera el grupo de cultura en el cual coordinaba Hernán identificaron y trabajaron, y en ese componente cultural que me parece muy interesante. Ese módulo ha tenido, pues, como les decía, 2 ediciones. Nosotros tuvimos la oportunidad, tanto Hernán como yo, de ofrecerlo, impartir toda la metodología y los temas en varias universidades. Compartimos en la Universidad de Cartagena y en San Andrés Isla, estuvimos los dos impartiendo, digamos, como todo con los estudiantes de la especialización, de los cuales aprendimos mucho. Yo logré hasta un momento, y finalmente esta semana me di cuenta de que no sabía hasta dónde llegar, pero yo llegué a contar más de 50 monografías y trabajos hechos en estudios de localidades a partir del módulo con los estudiantes de varias universidades, por lo menos de los que nosotros le hacíamos como un seguimiento. Yo llegué a estar también con los estudiantes de la Universidad del Valle en una oportunidad, en todo un semestre. De esos trabajos que recuerdo, los de Cartagena, muy importantes. Hay uno sobre la invasión Nelson Mandela, que era cuando estaba empezando esa gran invasión, y las maestras de allá hicieron un trabajo muy bonito sobre lo que significaba ser residente y qué significaba el barrio Nelson Mandela o esa invasión, que algunos ni siquiera lo reconocen como barrio, qué significaba para ellos digamos, el estar allí y ese poblamiento que se estaba dando allí con la cantidad de migrantes. Y el otro es un barrio que se llama El Pozón, que también era un barrio de invasión, donde también los maestros de ese barrio hicieron un estudio muy interesante. Del Pozón, ¿qué fue lo que más nos impactó? Por lo menos lo resalto aquí hoy, es que uno de nuestros estudiantes se inventó, pues nosotros los poníamos a hacer recorridos, y sobre todo Hernán era el que más insistía en la observación, en ir y mirar, en tratar de mirar, observar mucho, y decía, es que están los sentidos, digamos, el olfato, el oído, la visión, todo eso que les dice a ustedes desde lo local. Y un estudiante se fue, hizo un trabajo para recorrer el Pozón con una persona invidente del barrio y que vivía allí. Ese invidente fue muy interesante la descripción que hacía este estudiante, porque él decía, yo sé, o sea, para mí, él andaba descalzo muchas veces y decía, es que cuando hay verano, es muy áspero el piso. Si está lloviendo, yo no puedo transitar porque yo me aliso en ese lodo. Igual decía, yo sé cuando voy por los pozos de aguas negras en el barrio, cuando voy por una casa, o sea, él como invidente, cómo percibía desde los pies, desde el calor mismo que sentía, y también desde los olores, eso que le significaba para él. Y eso fue un elemento muy importante, porque después vimos que los estudiantes mismos empezaron a recrear como su propia metodología, cómo acercarse, las fotografías, las entrevistas que hacían, y se salieron del libreto y salieron trabajos muy interesantes en ese sentido. En el caso del INER hay varios trabajos que yo resalto. Creo que los primeros fueron bastante interesantes, o por lo menos los conocí más. Un trabajo muy bueno sobre el barrio obrero de Apartadó, cómo fue toda esa invasión en ese barrio y cómo se configuró el barrio obrero. El otro es el donde María estuvo también, que me parece un trabajo muy bonito, María Nieto, las veredas Matasano y Mocorongo de Barbosa, porque ellos lo que trabajaron fue cómo hay una migración rural a Chicago, de lo rural a lo urbano en Estados Unidos, de pobladores campesinos que se van a Estados Unidos y que de todas maneras tenían un significado muy importante, sobre todo los de Mocorongo, y se mostraba también cómo eran los que más remesas y más fortalecieron, por ejemplo, la cooperativa Don Matías y Don Matías como tal, con todos esos migrantes que iban, porque no salían a Barbosa sino a Don Matías, y un trabajo muy interesante que me llama la atención. Otro trabajo que se llamó la Comunal 11 de Urabá, que era sobre las comunales, son agrupaciones de fincas bananeras
y una de esas fue la Comunal 11, donde se hizo un trabajo muy interesante que significaba la comunal, la unión, y para los trabajadores eso que significaba y cómo estaba estructurado organizativamente. Entonces era un territorio micro, pero definido desde la asociación de fincas. Hay un trabajo también de familias desplazadas en Atantes, en la Sierra Nevada, un trabajo sobre Barrio Triste, y es un estudiante que teníamos que era de Bogotá, trabajó en la localidad de Los Mártires en Bogotá, él era uno de los ediles de allí. Un trabajo sobre los grupos el culto no católico en el occidente de Medellín, cuando estaban empezando todas esas iglesias, y qué significaba y por qué el occidente de Medellín y en otros lugares, fue como donde primero empezaron a llegar. Y por momento, pues digamos, hay muchos más que en este momento, pues no, la idea no es mencionarlos todos, pero que sí fue significativo, digamos, ese trabajo en todos los trabajos o las investigaciones que los estudiantes pudieron definir. Posteriormente se fortaleció la línea de localidades, seguimos pensando y nosotros empezamos a pensar como grupo que sería muy interesante trabajar lo que nosotros llamamos las localidades madre o los municipios madre. Especialmente en Ecoclí y Cáceres. ¿Por qué? Porque fueron los municipios de los cuales salieron otros territorios, otros municipios, y hicimos unas primeras investigaciones manteniendo un poco la primera metodología, pero que después fue interesante ver cómo íbamos pensando desde otra perspectiva. Y posteriormente se hizo el trabajo sobre Caucasia, que esa sí fue más sobre la diversidad directamente, digamos, de Caucasia como tal. Les decía ahorita que desde el 2001 nosotros empezamos a pensar y a formular preguntas. Una de esas está con el trabajo del bagre, se hizo un trabajo de minería sobre el bagre que lo hizo John Jairo Patiño, hoy fallecido, un colega historiador, que trabajó muy interesante mirando cómo se hace el poblamiento en un enclave minero y hizo todas esas reflexiones desde esas preguntas, ¿cierto?, que empezaron a formularse. Y el de Caucasia, entre la diversidad cultural y identidad local, donde estuvieron María Nieto y Alejandro Pimienta, donde se analizó el poblamiento, la migración en el siglo XX y cómo Caucasia llega a ser el centro fundamental del Bajo Cauca antioqueño. Dentro de estas estructuras son bien interesantes, es porque se trató de mirar cómo se logran esos aprendizajes, esas herencias distintas, cómo se amalgaman allí, cómo empezaron cómo podemos pensar en una diversidad cultural en esa, o digamos cómo pensar ese municipio en esa diversidad cultural. Entonces, a partir de eso se empezaron a hacer muchos replanteamientos, pero también vimos que era un elemento muy importante que permitía recuperación de la memoria, recuperación de información, aportaba planes de desarrollo, acciones que se hacían desde las comunidades, fueron un insumo muy importante para las cátedras locales de historia y de las culturas y en la valoración del patrimonio. Yo creo que ahí hubo, eso digamos que es como una de esas trayectorias que hay ahí importantes. Un segundo punto que quiero como compartir con ustedes es lo que yo llamé estudios de localidades. Y ahí es ir rastreando mucho lo que Hernán escribió, dijo y dejó como su legado frente a lo que se trabajó en la parte de localidades. En el año, digamos que él formuló mucho sobre conceptos, perspectivas teóricas y metodológicas que permitieran entender el estudio de localidades. En el año 89, en un artículo que se denominó Observar de nuevo, él manifestaba que en las ciencias sociales habían primado los estudios generales sobre los regionales y locales. Y decía, retomando a Benedicto, entonces decía, la preocupación por los procesos microsociales, microeconómicos, políticos y culturales de mediana a pequeña escala se hicieron irrelevantes. Entonces él decía que era muy importante entender esos ámbitos sociales pequeños y donde las relaciones tendían a desplazarse hacia ese polo más personal. Resaltaba la importancia de los estudios locales porque al acercarse a la vida local decía, hemos descubierto muchos procesos que cada vez se hacen menos silientes y anónimos por su impacto en los contextos mayores. Eso está recogido en su texto de familia, donde hace algunas reflexiones a lo local. La localidad era definida entonces, o él la trabaja ahí en sus textos, como un dado histórico-social en donde la identidad resulta de la vida en común, de lazos parentales y vecinales estrechos, con una imagen del pasado compartida y fundamentalmente por los pobladores, con tradiciones comunes. Son con ejes de pervivencia que dan sentido a la intercomunicación de recuerdos, vivencias y expectativas. En el ser de una localidad hay buena dosis de espontaneidad,
e inconsciencia, decía él en ese texto de Observar de Nuevo en la página 203. Además decía, la localidad es un referente obligado para el individuo que pretende decir quién es, darse un nombre social, afirmar el piso de sus valores y concretar el intangible que se define con las nociones de idiosincrasia o manera de ser. Hay incontables significaciones en imágenes culturales derivadas del ser local en los gentilicios. La localidad es un espacio que se vive, se recuerda, se sueña, se desea, se expande, se contrae en la acción y en la representación de cada actor social en su escenario. La localidad es un espacio social apropiado y percibido por los pobladores como propio, la patria chica. Según el mexicano Luis González, es la matria en contraposición a la patria. Asociado al concepto de localidad, también él revaluó y repensó con el equipo de determinantes el concepto de comunidad. Digamos que muy asociado empezamos a ver, se decía, de la comunidad local. Entonces, frente a eso hubo como varias reflexiones. Una de esas es, dice, no estaba de acuerdo porque dice, ese concepto niega las diferencias, las múltiples fuerzas sociales con intereses contradictorios. Más que comunidad, la noción de ciudadanía y de participación ciudadana eran los pilares desde donde se ensayaban las dinámicas para pensar la vida en la localidad e imaginar la región, especialmente cuando pensaba en proyectos de futuro, en esa región deseada y pensada. Dentro de los aportes de estos estudios, de todo el equipo de determinantes y del estudio de localidades directamente en el oriente antioqueño, creo que unos aportes metodológicos muy significativos. Uno fue la tipología local que se intentó definir. Segundo, las redes de poder. Y tercero, los mapas mentales o cartografía social, como se le conoce hoy. Dentro de las tipologías locales se decía que eran provisionales, que no podía pensarse que se habían aplicado, pero que había que hacer estudios para poder identificar si realmente correspondían o no y se podían homologar a otras localidades que se trabajaban. Entonces está el concepto de asentamiento, el concepto de aldea, de pueblo y de ciudad intermedia. El de asentamiento se decía que era un territorio vasto, caracterizado por la cultura de la resistencia y la supervivencia, territorio aislado por un largo periodo, pero no era un territorio vacío, y en el que prevalecía la rutina sobre la novedad y el asombro, decía Hernán en varios de sus textos, y está muy asociado, digamos, a esos territorios de reciente colonización o de colonización más tardía, digamos, en el departamento o en el oriente. Finalmente estaba el de aldea, que era la territorialidad consolidada. La cabecera era la prolongación de la ruralidad con una vida aldeana en torno a las parentelas y a las vecindades y con un elemento rural dominante en esas aldeas. Y el pueblo era la cabecera, era bastante fuerte, y la diferenciación entre pueblerino y campesino se notaba, digamos, en esa localidad. Y la ciudad intermedia, que era más asociada sobre todo a Río Negro, donde los bancos tenían un papel clave y sobre todo donde empezaba ya a configurarse un territorio del ciudadano. Y sobre este particular él decía, cabe la hipótesis de que nuestras formaciones culturales apuntan más claramente a modos de vida pueblerinos que citadinos. La segunda experiencia de las redes de poder, entonces en este equipo, digamos, se hizo y digamos, se discutió mucho, especialmente por los líderes de estos componentes, María Teresa, Nana, Alba, todas las personas que después participaron en esas redes de poder. Entonces las localidades, se decía, no son cerradas en sí mismas, independientes y autónomas, sino ligadas a redes de más amplio espectro, regionales y nacionales, que desplazan o recomponen los espacios, las instituciones y las relaciones de control y dominación. Los partidos políticos, los grupos guerrilleros, las autodefensas, el ejército nacional y las instituciones del Estado serían un ejemplo de esas presencias en la localidad. Ahí se trataba de identificar cuáles eran los actores y las instancias o las instituciones que tenían un papel en cada localidad. Las redes de poder consisten en identificar actores e instituciones representativas en los aspectos económicos, cultural, social, político, partidista, religioso y el papel que cumplían cada uno en las alianzas, consensos y conflictos con otros sectores locales, regionales y nacionales. Y de este análisis se visualizaba quién o quiénes concentraban el poder en la localidad y los escenarios donde actuaban. Para cada una de las localidades el poder se manifestaba de manera diferente. Mientras en municipios como Sonsón primaba la cultura a través de la Sociedad de Mejoras Públicas y otras instituciones, en San Vicente lo político partidista, especialmente el Partido Conservador, era muy significativo
y para Puerto Triunfo lo histórico, especialmente desde los fundadores, y en Río Negro lo económico. Y para Granada veíamos que lo religioso primaba sobre otros aspectos. Pero otra metodología, y voy a pasar pues como rápidamente, es los mapas mentales. En esta él hace toda una descripción muy interesante de cómo hacer un mapa mental y dice, digamos que hace todo lo posible como por mostrarle al estudiante cuál es la metodología. Y dice, esta metodología se implementó en las diversas localidades, especialmente desde el componente cultural. Este ejercicio lo describió Hernán de la siguiente manera: elaborar un mapa de la localidad, rural o urbana, que se va llenando con hitos naturales o geografía viva del territorio, de los espacios significativos, ya no enseñados en la escuela. Él criticaba mucho que la geografía y la historia eso no se enseñara allá. Luego se incorporaban hitos arquitectónicos y de poblamiento del territorio. Posteriormente se dibujaban los referentes de la vida doméstica y pueblerina, las redes sociales, los lazos de parentesco, las instituciones de poder, los acontecimientos culturales. A partir de la imagen mental que tiene cada poblador y de lo deseado, se da cuenta del grado de apropiación de la localidad de la patria chica, llámese cabecera, vereda, conjuntos veredales o corregimiento. De lo vivido se transita lo deseado. En la mente de cada quien, lo deseado supera lo posible. El futuro se hace de posibles, decía Hernán. Era un dibujo acompañado de una narrativa y en algunos casos de fotografías del lugar. Esto pone al investigador frente a narraciones trágicas para hablar del ayer, que se vuelven llagas insanables entre protagonistas de conflictos de primera, segunda y hasta tercera generación. Espero pues entonces que esta corta reflexión sobre lo que significaron los estudios localidades desde la perspectiva o enfoques metodológicos nos trasladaran como a otras épocas, otros escenarios en los cuales Hernán puso mucho de su energía, de su saber, de sus vivencias personales, de su formación profesional y sobre todo el gusto por estar juntos haciendo esos estudios de localidades. Un homenaje entonces, para finalizar, un homenaje a Hernán, que no está físicamente con nosotros, pero sí en la memoria de quienes lo conocimos y aprendimos de él. En lo que a mí respecta, le agradezco su legado, haberme sensibilizado en la observación, en observar de nuevo desde las localidades. Le aprendí muchísimo en esa parte antropológica de observar esa etnografía y creo que parte de lo que posteriormente he hecho y he trabajado con mis estudiantes en lo local, pues creo que ese es un elemento más que ir a un archivo como historiador y encerrarme allí, es poder ver la gente de carne y hueso y disfrutar de su territorio. Muchas gracias. A mí me tocó solamente, les voy a contar solamente una historia muy cortica y cómo, les voy a contar de mi perspectiva básicamente, que es lo que más puedo decir. Clara, si tiene algún comentario sobre el proceso general me puede precisar, problema mío. Bien, cuando yo llego al INER en 2009, yo como estudiante de sociología, a mí me recibe Clara García, era mi jefe intelectual, Clara era mi jefe administrativo, ella se encargaba de tomarme los papeles, Clara se encargaba de poner las tareas, y yo llego con ella, en ese momento todavía estaba activo el ODECOFI, que era el observatorio, ese nombre es enorme, observatorio para el desarrollo integral, el fortalecimiento institucional y la convivencia en zonas fuertemente ciudadana en zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado. Es que es enorme, o sea, es indecible, pero es ODECOFI, sí es, no el nombre sino como un párrafo. Estaba acabando de ODECOFI y a mí Clara García me pone la tarea de hacer un estado del arte, de cómo se había estudiado el conflicto armado en Colombia entre el 80 y el 2010, el 2009 en esa época. Esa era la pequeña tarea que me puso, me entregó una ficha, que la ficha, cada que la veo de vez en cuando con el papeles, la ficha misma es un proyecto de tesis de maestría o doctorado, porque la simple ficha de lectura era abrumadora, me tocaba leer como unas 15 tipos de variables y de formas de inserción de los actos armados, tipología, una cosa increíble. Y ahí hice un año de trabajo con Clara en un estado del arte. Yo hice ese estado del arte nacional, ella hizo el estado del arte internacional y constantemente lo que hacíamos era debatir.
En esa época también estaban el grupo de Coffee terminando el libro Geografía de la Guerra, que fue un estudio justo que antecedió el que yo participé, que es un libro que él me dice Yesenia, que es la coordinadora del CEDINER, que es el libro que más crece en el INER, es casi que un libro, una especie de libro símbolo de lo que ha hecho el INER en el estudio de conflicto, y era un estudio que tenía como principal escala la escala regional. Entonces, en ese estudio de escala regional, que era básicamente Urabá y Oriente, me contaba Clara García que se habían dado cuenta, más o menos lo que contó aquí Lucero, sobre todo la primera parte, con lo que el profesor Hernán decía, era que había a escala regional localidades que eran muy importantes para comprender cómo se habían dado ciertos procesos, en este caso una geografía de la guerra. Entonces, lo que habían decidido emprender era unos estudios de localidades fuertemente afectadas por el conflicto armado, no regiones sino localidades, y querían hacer un estudio comparado de localidades afectadas por el conflicto armado, dos en Urabá, una en Urabá Chocuano, una en Urabá Antioqueño, que era San Pedro y Urabá en el norte de Urabá y Río Sucio Chocó en el Urabá Chocuano, San Carlos y Nariño en el oriente antioqueño. Y además querían hacerlo con el CINEP y con la Universidad del Valle, el grupo de la Universidad del Valle, con Álvaro Guzmán en la Universidad del Valle y el grupo de Fernán González en el CINEP. La idea era comparar entonces en total 10 localidades fuertemente afectadas por el conflicto armado en unas, creo que eran 5 regiones, porque estaba sur de Bolívar, la ciudad del CINEP, o el Carmen de Bolívar, el Caguán, con San Vicente y Cartagena de Chairá, la ciudad del CINEP, esas 3 localidades. El Valle iba a estudiar Protejada, que es un pueblo, o una categoría de la ciudad intermedia, muy cerca a Cali, Jambaló, Buenos Aires, y ya, eran esas 3, y nosotros teníamos 4, que eran, entonces había en ese estudio había muchos retos a la vez, porque digamos, un solo reto era ya de por sí comparar localidades fuertemente afectadas por el conflicto armado en semejante diversidad. Había resguardos, había como Jambaló, había zonas de colonización abierta como Cartagena de Chairá, había zonas de tradicional campesina como San Carlos, como Nariño de Antioquia, había zonas de una mezcla cultural muy fuerte como San Pedro, había zonas interétnicas como Río Sucio, había zonas de enclave, había zonas de agroindustria. En sí mismo eso ya de por sí muy complejo, un estudio comparado a esas localidades, agreguen ustedes la complejidad que implica tener 3 grandes de investigación, 3 grupos, yo no, ellas y los demás, un grupo de profesores muy consolidados con sus grupos, con sus experiencias, con sus metodologías, discutiendo cómo crear una metodología comparada. Eso era en sí mismo otro reto. Un reto adicional era no solamente esperemos una metodología que logre juntar la experiencia acumulada del CINEP, la experiencia acumulada del grupo de profesores en la Universidad del Valle, la experiencia del INER de esto, más lo que ya habían estudiado de la guerra, sino también metodológicamente en sentido estricto cómo se hace. ¿Sí? La idea de Clara García, que era la directora del proyecto, era establecer tipologías, ya no en esta escala local así como lo contó Lucero, sino unas tipologías que buscan hacer algo que en su momento, y creo que aún sigue siendo novedoso, muy novedoso, que era establecer una relación entre los armados y los no armados, identificar tipológicamente cómo en cada una de esas localidades, en su diversidad, lo que permitía comparar todas esas diversidades era la interacción, la relación que había entre armados y no armados. Eso agrega otra complejidad, que es la complejidad misma de la guerra, porque entonces había localidades, una histórica presencia guerrillera,
puntualmente el FARC, por ejemplo, en el caso de Cartagena del Chairá, o Jambaló, que tuvo M19, tuvo Quintilame, tuvo FARC, en fin, una zona histórica del paramilitarismo como es San Pedro, y así cada una. Entonces había en sí mismo una diversidad, pero lo que permitía, reitero, comparar era la relación entre armados y no armados. Entonces comenzamos una cantidad de debates increíbles, eso fueron como 2 años largos de debates y debates, muchos debates, impresionante. Y digamos que me acordaba, ayer que estábamos hablando de la universidad de conflicto, me acordaba que órdenes locales trae en el resultado final, en la tipología que concluimos, agregamos una variable que, por ejemplo, permitiría estudiar esta universidad, en esto que nunca se ha hablado, que ayer hablábamos que nunca se ha hablado, y era que nos damos la posibilidad, según los casos, según la realidad que encontramos en localidades que estudiábamos, que había solidaridades entre la población y los armados, que esta idea un poco abstracta de que la guerra se impone en un lugar, llega, que el actor armado llega a un lugar, ocupa un espacio en una perspectiva de vacío, entonces el Estado no está desocupado ese vacío por X, era en localidades estudiadas de manera muy particular, parcialmente de falsas hipótesis, que uno podía encontrar localidades, podía encontrar territorios donde el actor armado llegaba no de manera exógena, sino que se creaba incluso de manera endógena, es decir, que el actor armado se fundaba ahí, que se formaba un frente paramilitar, un frente guerrillero ahí mismo, con unas que tocaba explicar por qué se fundaba ahí, pero había esas relaciones, que muchas veces era la población civil la que agenciaba la presencia del actor armado en el sentido de venga para acá, ayúdame con esto, colabórame con aquello, o que promovía la presencia del actor armado de todos los bandos, en este caso. Y eso, vuelvo y digo, me hacía pensar que uno podría incluso volver a esta universidad a hablar de cómo esta universidad hemos tenido actores solidarios con los armados, en esa perspectiva de no que llegaron de afuera, de la reja para allá, sino que aquí mismo de manera endógena se participó de esa guerra. Entonces, digamos que terminamos por hacer una tipología que se basó en una cantidad absurda, realmente increíble de información que recogimos. Nos hacemos con Teófilo Vázquez el chiste mamerto la utilización de todas las formas de investigación, la combinación de todas las formas de investigación, de todas las formas de metodología, porque al fin y al cabo para responder, así como Luceli lo mencionó, esa idea que en una localidad hay que estudiar no solamente la identidad, hay que estudiar también la cultura, la geografía física, hay que estudiar la presencia del Estado, la intención de cómo el actor está ahí, el actor armado en ese sentido, qué interés tiene el actor armado en ese territorio, por qué lo considera estratégico, por qué lo considera retaguardia, por qué lo considera un corredor, por qué conecta. Entonces digamos que poder dar simplemente con esa información requirió años, en este caso 2 o 3 años casi, de una recolección de información enorme. Recuerdo que, por ejemplo, para poner simplemente un ejemplo, un compañero mío, Raúl, hizo un arqueo de prensa entre el 80 y el 2010 ya, en el que recogió más de 2.200 artículos de prensa que mencionaban los cuadros de las localidades que estudiábamos. Se metía al tiempo, al colombiano, al mundo, y buscaba eventos de conflicto. Lo que hablábamos en San Francisco, luego volvimos eso, tipologías con Atlas-T, y usamos información, usamos una cantidad increíble de estadística, fuimos a campo en diferentes ocasiones, yo mismo me puse en la película de hacer mapas, de cartografiar campamentos guerrilleros, cartografiar cultivos ilícitos. Entonces había también, me acuerdo mucho,
Eso me pasó a mí puntualmente con Clara en una discusión, con Clara García en una discusión que recuerdo también luego la llevábamos con la gente de Univalle, era qué era lo local. Un estudio de localidad, orden local, entonces hasta dónde va lo local de esa localidad. Entonces eso siempre ha sido un tema muy fuerte, porque al fin y al cabo uno termina por preguntarse, lo local es la jurisdicción administrativa entonces. O sea, si yo voy a estudiar el caso de Nariño, Antioquia, me compete estudiar hasta la frontera, que es el río Samaná Sur, y lo que pasa del otro lado del río Samaná Sur ya no es competencia de investigación, ¿sí? Esa es una pregunta que era fuerte, entonces la respuesta científica de Clara era demuéstrame hasta dónde va, hasta dónde se da el alcance de esa jurisdicción. Entonces eso era muy interesante porque, por ejemplo, cuando comenzamos con ese debate sobre qué era lo local, recuerdo, por ejemplo, que en el caso del Valle les permitió hablar de Buenos Aires, Cauca, que tenían dos localidades, o sea, que era un municipio con dos localidades claramente diferenciadas. Una localidad vinculada al Valle del Cauca, negra, minera, una localidad de la alta montaña, que era la jurisdicción del Naya, que era con una penetración fuerte de población del sur del país, de paisas, de gente del valle que llegaba a la zona cocalera y buscando el Naya, buscando el Pacífico. Entonces digamos que esa idea que era un municipio con dos localidades claramente diferenciadas. En el caso de Nariño, terminé diciendo, era imposible entender lo que pasó en Nariño en el término del conflicto armado si no se extendía la localidad mínimo hasta el borde de la cordillera de Pensilvania. Del otro lado también tiene un par de cañones, uno de esos cañones es del río Samaná Sur, que es frontera con Pensilvania, Caldas, con la selva de Florencia, es un parque nacional que está allí. Entonces como que había que entender que la jurisdicción de ese orden local llegaba hasta el otro borde. Eso también fue, digamos, que para volver sobre el tema de qué era lo local, me parecía que era muy pertinente y fue muy interesante dar ese debate en ese caso lógica de guerra, una lógica de si los del otro lado del río son homogéneamente identitarios, se creen países, se creen, no era esa lógica, por eso no se hablaría de la guerra, no de la identidad, era hasta dónde alcanzaba la jurisdicción del orden local de guerrilla y población civil a esa configuración de orden. Y hubo una especie como de situación fatal, digo yo, porque es un poco, está basado en una fatalidad, y es que nunca pudimos desarrollar en sentido amplio el caso de San Carlos, porque San Carlos, y según he visto en el último tiempo que me ha tocado conocer un poco mejor el caso de Granada, esas dos localidades tienen una particularidad. Yo hablo de San Carlos, que es el que más conocí por esta investigación, es que en San Carlos pasó de todo lo que pasó en la guerra colombiana. Todo. O sea, piense usted en cualquier cosa que pasó en la guerra colombiana y pasó en San Carlos en cuestión de 10 años. Todo. Entonces no solamente pasó de todo, sino un periodo muy intenso con todos los actores armados posibles, exceptuando grupos armados vinculados a indígenas, porque no había, pero el resto hubo de todo, o sea, paramilitares de dos bloques, el de Granada y el metro, fundamentalmente el metro. Luego tenían dos batallones, tenían el ejército, tenían un frente endógeno, que era el Corazón de Buitrago, del ELN, tenían un frente bastante violento militarmente, que fue el noveno frente de las FARC. Tenían la jurisdicción de la carretera de la Medellín-Bogotá, tenían las hidroeléctricas, entonces había un tema fuerte, tenían una diferenciación territorial muy grande, que era entre el San Carlos más cercano a Granada y el San Carlos del Jordán, el San Carlos más vinculado a Magdalena Medio. Entonces nos fue muy difícil porque incluso la información encontrada sobre San Carlos era demasiado voluminosa. Entonces entender San Carlos en la tipología nos fue básicamente muy difícil y terminamos como dejándolo ahí, que nos servía como de contraste, pero que nunca pudimos desarrollar ese caso en el sentido estricto a la misma profundidad que logramos desarrollar Río Sucio, San Pedro y Nariño. También Clara tenía la intención de estudiar Botatá,
pero Mutatá tiene es muy parecido a San Carlos, porque Mutatá es como la puerta entre el Nuevo Paramillo, el occidente de Antioquia, el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano. Es como, está como en la mitad entre toda esa jurisdicción. Entonces también por ahí ha pasado media guerra colombiana, tiene el Cañón de la Llorona, el lugar donde más han matado soldados en la historia de Colombia. Entonces es una zona que las FARC nunca lo sacaron de allí, ahí siguen todavía, ya están yendo grande y pegadito en el Cañón de la Llorona. Y tampoco nunca logramos, ese quedó como ahí inicialmente, pero nos parecía que era muy complejo. Para en este caso eran los 3 investigadores, en el caso de Medellín, haciendo cada uno un caso. Bueno, entonces no me quiero extender más, porque después voy a contar más historias, pero no quiero extenderme más. Ese fue básicamente lo que terminamos con los redes locales. Creo yo que lo local hoy aquí estaba pensando mientras Lucía hablaba, y que básicamente me podría como definir como una especie de investigación post-conflicto, porque aunque estudié el conflicto, a mí me tocó estudiar Nariño, me tocó visitar Nariño en paz. Yo recorrí Nariño todo, solo. Me acuerdo que las profesoras estaban bastante asustadas porque me fui con Nariño solo a recorrer. Me recorrí casi todo ese pueblo, todo ese municipio, todo el municipio lo recorrí, pero había paz. O sea, digamos, el conflicto que yo estudiaba era un conflicto que había pasado, no que estaba activo en ese momento. Y quiero decir que estoy en el post-conflicto porque en este cargo en el que tengo mi lidera ahora me ha tocado unos 2 años largos ya vincularme de manera muy directa con temas de paz en la universidad. Y cada tanto que visito una localidad, sobre todo por los temas de ir a la zona donde están las FARC, Dabeiba, Ituango y Anorí, cada que voy allá pienso que tal vez como nunca está la posibilidad de hacer un estudio mucho más a profundidad de los órdenes locales del conflicto armado en Colombia, porque la dificultad que encontramos también en la investigación que teníamos era que todo lo que era el actor armado se basaba en la dificultad. Nunca pudimos hablar con los actores armados, o sea, nunca pudimos ir a entrevistar, como podemos hacer por ejemplo hoy a Pastor Alá, comandante del bloque antioqueño, a decirle, bueno, cuéntenos usted qué hacía en Nariño, ¿sí? O la primera vez que fui, o Karina, o bueno, la primera vez que fui a Dabeiba, eso fue como un choque así muy increíble, porque la primera vez que fui a Dabeiba, eso fue en abril de 2017, llego a la zona veredal y el primero que me encuentro es un señor apodado Gaddafi. Gaddafi fue el tercero al mando del 47, eran Karina, Rojas y Gaddafi, y le digo, hola señor Gaddafi, ¿cómo está? ¿Usted es de Nariño? Y me dijo, sí. Entonces le dije, yo hice una investigación en Nariño. Y me dijo, pues usted fue a Nariño. Y dije, sí. Me dijo, ¿y con quién fue? Y me dijo un nombre, que nunca me acuerdo el nombre, me dijo un nombre, un alias, fue con tal. Y yo le dije, no, yo fui solo. Entonces nunca fue a los campamentos. Yo le dije, no, yo fui en la época del posconflicto. Me dice, porque allá llegamos a recibir hasta 150 estudiantes de la Universidad de Antioquia y Caldas a recibir formación guerrillera. Y entonces yo quedé como, ok, interesante. Preguntémosle después a Gaddafi sobre eso. Lo que estamos hablando pues aquí y ayer, ¿no? Bueno, entonces, señor Gaddafi, venga Camilo Torres, cuéntenos cómo era esa cosa. Bueno. Pero entonces lo que me di cuenta era que, a diferencia de lo que nos tocó en el momento en el que hicimos la investigación, los actores armados están allí dispuestos a contarnos cosas sin que le preguntemos siquiera, a decir cosas sin que les escriban. Entonces le pregunté, ¿y usted cuenta? No, él mismo va contando cosas. Entonces hoy hay una oportunidad que no existía cuando hicimos hace ya increíbles 7 años órdenes locales, y es
reitero, poder hablar con los actores armados, hablar de manera mucho más profunda con las comunidades locales sobre esa relación que tuvieron, que tienen con las FARC. Entonces yo creo que uno podría hablar de una nueva línea de investigación de localidades. Yo habla de mí, he insistido en eso. Queríamos, si algún día vuelvo al investigativo, revivir los estudios de localidades en esta lógica postconflictiva y entender cómo ha cambiado esas localidades hoy. Luis lo dijo hoy en su exposición, que había en el oriente antioqueño, que fue la primera zona pacificada de Antioquia en 2008, terminó esa guerra ya supuestamente, que no había postconflictos, sino que había una especie como de revictimización a partir de nuevos proyectos. Entonces, como poder estudiar toda esta nueva realidad que hay hoy en localidades afectadas por el conflicto armado, creo que sería muy interesante, muy pertinente. Ese concepto sigue siendo, esa escala sigue siendo una escala fundamental, incluso a la escala local, incluso más micro, ir a hablar de veredas puntuales, hablar de corregimientos puntuales, sigue teniendo mucha pertinencia, de corredores, hacer un estudio sobre corredores muy puntuales. Por ejemplo, el corredor de las FARC sigue y no saldrá y no ha salido, que es el corredor norte que conectan de Paramillo, Ituango, Anorí, Remedios, ahí siguen ese corredor. Entonces creo que, insisto, aunque parece muerto, digámosle así, esa línea, me parece que no tiene una vigencia. Hoy el INER sí creo que tiene hoy una vigencia muy fuerte en el momento actual. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿O hacemos un cierre? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la organización del evento y a todos los participantes. Agradecer a Luceli también por contar con esas condiciones de posibilidades detrás de cámaras de los estudios de localidades. Pues yo como historiadora también había tenido la posibilidad de consultar algunos, pero quería tener un poquito ese panorama más alto. Y volviendo a lo que decía el profesor Fernando Viviescas esta mañana, porque en esa relación con el Departamento de Antropología nos contaban que Hernán participó en lo de las historias barriales, que había una línea fuerte de antropología urbana, que también participó en ese seminario de alternativas de futuro para Medellín. Entonces yo le quería preguntar a Luceli si esa línea pues del urbano se cruzó con esa de localidades o si era una línea aparte pues del urbanismo, que me parece muy interesante, pues que se habla de la familia, se habla de las masculinidades, se habla de todos los estudios del conflicto, pero que entiendo pues que también había una línea fuerte como de esos estudios urbanos. Entonces como si un poco está cruzada con lo que contás de las localidades, porque esas tipologías claramente pues también aportan a ese debate entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? Hablar de pueblo, de ciudad intermedia, de aldea y de asentamiento pues nos ayuda a pensar lo urbano, pero como que si tenés idea de qué más era esa línea como de trabajos urbanos de Hernán. Yo creo que hay un elemento importante cuando se hicieron los trabajos y pensar un poco lo pueblerino, lo rural, lo campesino, y cuando he pensado y empezamos a reflexionar en el año 89, yo creo que eso se cruzaba. En el año 89 se formó un grupo aquí en la universidad para pensar la violencia en el momento más álgido, 89, 90, 91, éramos como 18 personas que participábamos de eso. Y la gran preocupación era que nosotros nunca habíamos visto, y parte de las reflexiones que hace Hernán en sus trabajos es: no hemos visto lo urbano, qué significaba lo urbano, y especialmente el papel que estaban jugando en esos asentamientos informales, en esos barrios de invasión, la parte campesina y pueblerina. Y creo que desde allí para él era muy importante mirar cómo se estaban articulando la ciudad y qué significaba, y de alguna manera se ha dicho que Medellín era una constelación de pueblos, o sea, era bastante pueblerino de cómo se estaba conformando y cómo se estaban formando las ciudadanías, y por eso esa preocupación, y cuando él definía un poco, miremos si es comunidad o es formación de ciudadanos, ¿cierto? Y de participación ciudadana en la construcción de esos territorios, creo que eso estaba muy articulado, ¿cierto? No puedes pensar desde allá y cómo se iba formando de ciudadano, pero creo que la experiencia, y sobre todo desde la guerra,
y es un asunto que también, digamos, nos tocaba, y es porque en el oriente antioqueño, cuando estuvimos trabajando, nos tocó todo ese momento del movimiento cívico y el asesinato sistemático de cantidades de líderes que sean parte del oriente. Y digamos que toda esa experiencia que se vivió allá, el vivir la ciudad, el intentar repensar esos barrios, sobre todo esos dos Medellines, ¿cierto? El Medellín sur, un barrio de barrios mucho más consolidados y formados, y la zona, digamos, como la nororiental o esos lugares de invasión, donde realmente no teníamos muy claro cómo se sentían ellos con Medellín, si realmente se sentían pertenecientes o no en esas primeras migraciones. Yo creo que hay una relación, ¿cierto?, que no aparece y no la hemos trabajado sistemáticamente, pero yo sí creo que parte de toda esa reflexión y lo que él trabajó después con la Consejería para Medellín y todos esos talleres y todas esas reflexiones del urbano, creo que estaban muy asociados a eso, no solamente pues desde la familia misma, sino de cómo se vivía el territorio y ese sentido de pertenencia frente a ese territorio. Yo creo que hay temas que hay que trabajar suficientemente y que no hemos trabajado mucho. Sí, no, siquiera diste la oportunidad, no, porque todo este magnífico sentido y extraordinario homenaje que quiero felicitar a todos los que estuvieron, tanto arriba como sobre todo aquí, ¿no? Aquí a todos ustedes, digamos, ¿no? Como amigo de Hernán, muchísimas gracias, pero y sobre todo por el sentido académico que tuvo, digamos, porque pues que es realmente lo que uno tiene que celebrar, ¿cierto? Digamos, la amistad y todo eso, pero claro, pero finalmente lo que queda en la sociedad es lo que finalmente ayudó a pensar y a hacer. Y en ese sentido, pues yo quiero dar una constancia porque en todo esto, lo del urbano, miren, en Colombia hay una cosa que se llama Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, ¿no? O sea, Hernán, estuvimos ahí en eso, digamos, y era importante, entre otras cosas, porque yo ya no sé cuántos años, ya tiene más de 20 años en todo caso, mucho más de 20 años, como 25 años, digamos, ¿no es cierto? Y digamos que un poco, como las malas compañías, yo me llevé a Hernán para allá, digamos, ¿no es cierto? Pero Hernán logró implantar, digámoslo así, la mirada y el discurso antropológico en una cosa que todavía estaba por formarse, ¿no es cierto? Es decir, que además ya ahora es una película mundial, digamos, cómo se forman las ciudades, cómo son las ciudadanías. Y cuando ustedes hablan de las localidades, digamos, uno dice, ¿no? ¿Qué son las localidades en el nuevo mundo, digamos, contemporáneo? Lo que tú decías al principio, Luceli, ¿qué es lo local? Pues, que es lo local, digamos, en este momento en los sitios donde el clan del Golfo, por ejemplo, maneja todas las cosas, ¿qué es lo local? ¿No? ¿Qué es lo local en Tumaco, por ejemplo? Digamos, uno dice que es el pueblo, es la comida, es, ¿no? ¿Cuántos tacos se comen ahora ya? ¿Cómo se hace eso? Digamos, ¿no? Es decir, pero eso es muy importante, digamos, ¿no? Es decir, porque, claro, uno ve cómo es que la antropología o cualquier otra entidad gnoseológica puede incidir, o la falta que hace en un momento determinado para alcanzar algún conocimiento sobre alguna cosa, ¿no? Pero también los procesos históricos tienen efectos sobre esos marcos gnoseológicos, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa a la antropología ahora, por ejemplo, ¿no? ¿O qué le pasa al urbanismo? ¿O qué le pasa a la arquitectura? ¿O qué le pasa a la sociología en el momento contemporáneo, digamos? Esta mañana fue muy interesante toda la discusión sobre pues una palabra que parece que es muy cara a la antropología, dijéramos, lo del arraigo, ¿no es cierto? Pero eso en relación con la fundamentación de lo que debe ser la ciudad o lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Simmel de una vez dice, la ciudad es el desarraigo, o sea, porque además todos venimos de alguna parte, ¿no es cierto? Es decir, la idea de que uno es de un sitio porque nació allí, es una cuestión muy problemática, digamos eso, y especialmente en momentos de una aceleración enorme de la movilización de la población mundial, ¿no? Es decir, ¿a dónde pertenecen los 45.000 muertos que en los últimos 5 años han muerto en el Mediterráneo pasando del África a Europa? ¿Dónde están? ¿De dónde son? ¿Cómo es la localidad allí y demás, digamos? Entonces,
digo todo eso porque esas eran discusiones que teníamos con Hernán, digamos, y que de una u otra manera se lograron introducir en aquella visión de los urbanistas, de los urbanizadores, de los arquitectos haciendo urbanismo, que eso es de lo más peligroso que hay, digamos, y se montó una perspectiva de análisis del urbano en Colombia, en la que la parte antropológica, yo no sé cómo estará ahora porque yo hace rato que no voy, ¿no es cierto? Pero yo no sé si eso siguió o no, y si no siguió, que es lo que yo me temo, pero no estoy seguro, ¿no es cierto? Pues es una responsabilidad de Liniers, a mi juicio, mirar a ver qué es lo que pasa ahí, digamos, cómo fue eso, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, pues Hernán no iba allá como un loquito, pues ni nada, él tenía toda una, como se ha demostrado aquí, una concepción muy grande de su responsabilidad profesional, disciplinar, ciudadana, etcétera, digamos. Entonces uno piensa en ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Con esto no quiero hacer pues una crítica, dijéramos la cosa, sino que hay un punto en el que para el país fue muy importante, porque es que además se empezó a hablar de la antropología urbana o del urbano y la antropología. Yo me acuerdo que no sé cuándo fue, pero esta mañana vi en una de las imágenes que presentaron aquí, estaba el logotipo del patico yo todavía tengo ese patico. A los que hicimos conferencias en esa vez nos daban un patico de eso, ¿no es cierto? Yo todavía lo tengo. Una vez me preguntó Simón de qué era ese patico, y bueno, le pude explicar. Y lo volví a ver ahí, pero ese patico salió en ese, yo no sé, no era un patico, era pues obviamente era una... Logo de antropología. ¿Una qué? Es el logo de antropología. Pero no es solamente el logo de antropología, es que detrás de la plaquita, que es una plaquita de ladrillo cocido, de barro cocido, ahí está la historia de ese es un mito, ¿no? Una cosa de esas que está ahí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que en ese encuentro o en ese congreso de antropología, la temática era lo urbano. Era lo urbano, ese evento era lo urbano, lo hicimos aquí en la Universidad de Antioquia. Yo ya no era de aquí en Medellín, yo ya vivía en Bogotá entonces. Y entonces recuerdo eso, ¿no es cierto? Pero yo no, bueno, y claro, ahí estaba, pues no era solamente Hernán, estaba Edgar Bolívar, estaba Diego Herrera, había puesto una generación, dijéramoslo así, montando en eso. Y bueno, no sé, pero digo eso porque todas estas categorías y todos estos conceptos y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y una cosa, dijéramos, uno podría decir a muchos historiadores, yo he oído historiadores que dicen que la violencia no tuvo nada que ver en el desarrollo urbano colombiano, que porque le preguntan a la gente y la gente dice que no, que ellos vinieron con un bus y una cosa de esa. O sea, hay un vacío enorme, ¿no es cierto?, que Henao empezó a ser el que empezaba a decir, no, un momentico, este vacío está lleno, vamos a ver de qué está lleno. Y si hay algún un producto genuino de la violencia en Colombia o de las violencias en Colombia, es la ciudad o las ciudades que tenemos. Y ahí hay una configuración de las ciudades que es producto de ese tipo de cosas. Pero solamente quiero decirles que hay una cosa, hay un vacío que se siente, ¿no es cierto? Y que aquí lo tienen que llenar. Y además, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por este evento. Gracias, Fernando, por la aclaración. Sí, de ese congreso salió un libro que se llamó Perspectivas Urbanas. Las ponencias salieron de allí. Y creo que una de las reflexiones, por ejemplo, que hacía Hernán muchas veces, sobre todo a los antropólogos, decías, y él mismo se hacía la autocrítica. Nos dedicamos muchas veces, recién formados, a estudiar comunidades indígenas y olvidamos las ciudades, ¿cierto? Y olvidamos las tribus urbanas. Decía él, hay que empezar a trabajar desde ahí, y digamos que ya están empezando a aparecer los primeros estudios en Estados Unidos, digamos, de todos estos teóricos que empezaban ya a pensar en esos grupos que se iban configurando en las grandes ciudades. Y ahí hubo un debate muy fuerte, digamos, que se dio allí en lo que tú mismo decías, en la CIUR, en la Asociación Urbano Regional, en la cual pues, participamos, y que él fue uno de los más entusiastas de participar y de vincularse a esa asociación precisamente para pensar en lo urbano. Yo creo que hay un tema
clave y que estaba muy asociado, digamos, es que uno no puede pensarlo a él un poco como fragmentadamente como en temática, sino como que una cosa lo iba llevando a otra. Y eso es como un rompecabezas, ¿cierto? Él iba armando como su propia pensamiento y uno lo que ve es una cosa con coherencia, digamos, como ese pensamiento articulado y una pregunta lo llevaba a otro. Yo creo que esa es una de las características que tuvo Hernán en su desarrollo como profesional y como persona. Sí, yo agregaría es que sobre este evento faltaron muchas cosas porque este evento nace porque bueno, había que hacerlo, obviamente, era una necesidad que tenía como varias, como una necesidad que cumplía varias necesidades, porque estaba basada en varias necesidades. Y la idea más o menos en enero que llegamos de vacaciones, cuando comenzamos a construir esto, entonces el director me dijo, busquemos a alguien que nos haga un estudio, como lo que la profesora Sofía dice que está haciendo, sobre la obra del profesor, o sea, él de qué hablaba. Este evento, según mi idea original, era de 3 días. Y fue O hasta de 4, porque yo decía, no, es que temas es lo que hay, o sea, se nos quedó por fuera uno que a mí me pareció, le decía a Dani, pero eso no se puede, hermano, es que es imposible, que era el tema de familia. O sea, el tema de familia y género, que está como muy anclado, o sea, pero es que, ¿cómo no vamos a hablar de familia, de masculinidades, siendo él un pionero, él lo llamaba tal vez así, pero siendo un pionero de los estudios de género, siendo, ya lo hemos discutido aquí mucho, visto mucho, un pionero en los estudios de familia, pero bueno, entonces era como, bueno, hagámoslo con nuestros más cercanos, antropología, estudios públicos de libre, así terminamos también por una cuestión de hacerlo más operativo, pero creo que temas siguen faltando, no solamente en urbano, el tema de familia ya lo dije, el tema de género, el tema de lo indígena, que aunque no fue, naturalmente encontró una gran inicial, sí se puede volver a traer el tema indígena. Otros que aquí Lucero y yo mostramos simplemente una de las categorías, que es la localidad, en un mundo muy grande, que era este asunto que hoy le podemos llamar a esa vaina los estudios socioespaciales, pero que incluye las determinantes sociales, ambientales, y se hicieron muchas planeaciones estratégicas de nivel regional, subregional, local. Entonces digamos que todo el asunto, todo este ámbito de lo planificador se puede hacer otro evento solamente sobre lo que falta, digamos así. Entonces, viendo como a otras necesidades que había, y es algo que quiero terminar este evento, es que yo en el INER llevo ya increíbles 10 años, claro. Justamente este mes cumplo 10 años trabajando en el INER, y desde que yo llegué al INER, pues obviamente el nombre del profesor está casi que de manera diaria presente por algún motivo, incluso porque está en el estante del INER, están los libros de él, entonces uno pasa todo el tiempo y los ve. Hace 2 años he continuado mis posgrados, dentro de mis obligaciones está hacer la cátedra de Marinado Delgado, es una de mis obligaciones. Y yo tenía, de manera muy personal, que confesar la necesidad de saber quién era él y de conocer su obra, porque digamos que nunca tuve la opción de que me contaran, porque había como, y lo digo pues que pena así, como cierta cosa de no hablar mucho del profesor. Nadie quería hablar mucho del profesor, entonces era como que me tocaba a mí como arañar ahí a ver quién decía algo. Este evento que hicimos me permitió conocer al profesor Marinado Delgado en toda su complejidad, tanto académica como personal. Con Natalia entrevistó a los aquí presentes y otros. Hizo unos perfiles. Ya cada que hablaba conmigo sobre un entrevistado volvía con la misma conclusión. Era una buena persona, era un muy buen ser humano, ¿sí?
y volvía, y hay que entrevistar, volvía con exactamente la misma conclusión. Y lo vimos hoy también, es como nadie nunca de los que nos ha contado sobre Naina Delgado no siente como, es como más que una admiración, uno admira como una especie de amor de muchos tipos, amor fraternal, amor intelectual, amor, muchos tipos de amor, es como un amor muy fuerte por la figura que era él. Entonces yo mismo les agradezco a todos ustedes haber estado aquí, a los que participaron de esto, porque me permitió a mí mismo conocer quién era el profesor, y estoy seguro que así a los aquí presentes, esto también es como una especie de diálogo intergeneracional, porque nos permitió a ustedes mismos reunirse a recordarlo, pero también nos permitió a nosotros los nuevos del INER a conocer una figura tan importante para el desarrollo del instituto. Otra, para finalizar también como esta idea, otra vez mi tarea como coordinador de la maestría me llevó a estar en un diálogo de una semana entera, bastante largo, el diálogo con el par académico que evaluó el programa de maestría para su acreditación. Ese par que estoy intentando acordarme, no me lo voy a acordar, es un profesor, un economista de la Universidad Externada. Él fue fundador de ASIUR con Hernán Delgado. Entonces cuando él llegó de la acreditación de la maestría, bueno. Nosotros no lo conocíamos. Nunca hemos hablado de nada. Entonces llegamos y lo recibimos. Sí, nosotros llegamos, lo recibimos muy así, el señor como muy raro. Pues, no, pues que yo conozco el INER, yo conocía a Hernán, vamos a ASIUR, denunciamos a ASIUR y todo. Después contó una historia sobre él. Y él, cuando se terminó todo el proceso, me acuerdo que estábamos sentados ya, una cosa pues más, digamos, los dos pares, Vladimir y el asistente de la coordinación de posgrado de la universidad, de la dirección de posgrados, y yo. Entonces el señor dice, dentro de las cosas que más me gustó del INER, dice el par, que no me acuerdo el nombre, es que se mantiene vivo un legado que Hernán Delgado siempre promovió, y era la renovación generacional. ¿Sí? Esa idea que hoy lo contaron de manera muy bonita los de antropología, esa idea que estoy seguro que él inició de empujar, también lo contó Lucero en su momento, de empujar, no, hágale, usted puede, métale de la clase, investigue, publique, haga el evento, haga eso. A nosotros nos entrenaron en eso. A mí me entrenó otra García en eso, pues, me cobiaba, no va a decir nada, hable, diga, vaya, haga esto, meta, ponga. Entonces yo creo que hoy digamos que también concluye eso con lo que los antropólogos nos contaron. Era esta idea que se pervive como, tal vez, eso lo decía, me acuerdo mucho de ese, el par, es como el gran legado que él veía en el INER de Hernán. Este asunto de promover constantemente la renovación generacional, de no petrificarse unos académicos ahí en un lugar que creen que la región es esto, la localidad es esto, y que ahí murió y que es una escuela de reproducción de lo que ya se dijo, sino que era una constante creación. Otra cosa, incluso termino para no aburrirlos más, es que me lo contaba Alejandro Pimiento en los 30 años del INER, que él hablaba que si hoy fundaran el INER tocaba ponerle INES porque era el Instituto de Estudios Espaciales. Y con Luis Ramírez él y yo tuvimos como una especie de encuentro sorpresivo, porque cuando nos pusimos, él leyó todo el libro, yo me leí la introducción desde el desarrollo del futuro. En ese libro del 99 termina un párrafo diciendo tarda socioespacial. Entonces nos miramos como, uy, pero el profesor de la socioespacial. Y hoy
justamente en un audio que nos trajo antropología en este evento, también nos voy a decir, si yo comparo mi casa con la casa de un indígena, eso no es una comparación, sino que es una comparación de carácter socioespacial. Es como que, uy, ¿sí? Porque hay como cierta metodología de Linneo, que lo socioespacial es como una especie de ruptura teórico-epistemológica de Linneo. Parece que el primer socioespacial, por lo menos más o menos, fue el profesor Renato Delgado. Igual pasa con la cartografía social. Como que la cartografía social la inventamos hace un año, o 3 o 4, cuando no, la cartografía social tiene... Entonces, eso lleva a la idea que tenemos también con Vladimir hace muchos, mínimo 3 años, porque me puse la tarea de hacer arqueología literal con diseño de los mapas de Linneo. Encontramos que hay una cantidad de mapas absurdos, una cantidad de mapas impresionante. Y yo dije, es una crucera, esto nadie lo ha estudiado. O sea, nadie se ha puesto a reflexionar internamente sobre la producción de mapas de Linneo desde que se funda hasta hoy, cómo hay una continuidad en la escuela allí, cómo hay una continuidad teórica. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a la profesora Dora por estar aquí. Me alegra que le haya gustado, me alegra que le haya sido útil para muchos de sus procesos también. Me encanta eso, que me lo haya expresado. Tenga en cuenta que estamos aquí siempre, cuando quiera volver, venga, visítenos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.